Buenos días, chicos. A ver, estoy desde las 8 intentando entrar. Tenía un problema con la clave Zoom, que no te avisa, sino que cuando vos querés entrar te pide, no me dormí. Estoy de las 6 de la mañana levantada. Tengo un problema con la máquina, ¿sí? Y aparte con la clave de Zoom, y por eso estuve hasta recién intentando entrar. Entonces, tuve que entrar a Zoom desde otra máquina. Y ahora me tengo que pasar los archivos para darle la clase a esta otra máquina, ¿sí? Así que les voy a pedir 10 minutos para que yo me pase los archivos y haga todo lo que tengo que hacer. ¿Puede ser, chicos? Eh, ¿Les parece si empezamos 9:20 la clase? No, perdón, 9 menos 20. El que quiera terminar de desayunar, lo que sea, 10 minutos, 15, empezamos la clase. 8:40. Bien, ¿listos? ¿Están ahí? ¿Solo está Lucas y el resto? Bueno, les pido disculpas, chicos, por el horario. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Me voy a calmar. Bien. Voy a cerrar la cámara por las dudas del tema de conexión. Bueno. Vamos a ver la penúltima ficha del año, ¿sí? La semana que viene ya va a ser prácticamente la última semana de clases, porque después la semana siguiente tienen el lunes recuperatorio. No me piden que les muestre los archivos porque los tengo en la otra máquina. Pero la semana que viene, primera semana de noviembre, vamos a estar trabajando con las últimas fichas, la 28. La tenemos dividida en dos partes a esa ficha. Una parte vamos a ver en la clase teórico y la otra parte la van a ver el miércoles en la clase del práctico, ¿sí? El 3 de noviembre, a las 10 de la noche, se publican las notas del cuarto parcial. Mi idea es que para el lunes, todos los alumnos que me han pedido que les revise la nota del tercer parcial, las tenga revisadas para ese lunes, ¿sí? Al lunes siguiente, el 8 de noviembre, ustedes tienen la fecha para rendir el parcial recuperatorio. Y para los que tengan que rendir el quinto parcial se rinde el viernes 19 de noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que en la semana del 8 de noviembre se rinde ese lunes el recuperatorio y nada más, ¿sí? Después acá verán con los profes del práctico el tema de la entrega del trabajo práctico recuperatorio y todo eso. Y a la semana siguiente, por lo menos en el teórico, no tienen clases el lunes 15 de noviembre no tienen clases, y directamente se rinde el viernes, el parcial 5. Hasta ahora, como les mencioné la semana pasada, hay 2 turnos para rendir, tanto recuperatorio como el parcial 5. Bien. La ficha 27 trata sobre estrategias de resolución de problemas. La semana pasada vimos de que existen una cierta cantidad de estrategias que nosotros podemos aplicar. ¿Cuál es la idea de estas estrategias?
La idea es que cada vez que se nos presente un problema que nosotros debamos resolver, no es intentar resolverlo desde cero, sino de que podamos tener un punto de partida. Este punto de partida no nos asegura de que vayamos a encontrar una solución a ese problema o que la solución que yo vaya a encontrar sea la más eficiente posible. ¿Sí? Lo único que me da es un punto de partida. Durante muchos años, un área de la programación investigó y trató de documentar ciertas estrategias que se podrían aplicar precisamente para ayudarse entre desarrolladores, ¿sí? Entonces la idea es, de acuerdo a ciertas características que tenga el problema, mi punto de partida puede ser esta estrategia de resolución de problemas. La semana pasada vimos una que se llamaba recursión, ¿sí? Esta estrategia que planteaba que en la definición del concepto o del objeto que nosotros estamos definiendo aparecía el mismo concepto, lo cual se traducía en un lenguaje de programación en que nosotros definíamos una función que dentro de su cuerpo se invocaba a sí misma una o más veces, ¿sí? Cuando nosotros vimos la estrategia de resolución de problemas recursión, vimos que se tenían que respetar dos reglas para que esta recursión estuviera bien planteada. La primera regla era que tenía que aportar conocimiento, tenía que tener alguna instrucción que efectúe algún tipo de cálculo. Y la segunda es que yo tenía que evitar una llamada recursiva infinita, para lo cual colocábamos una condición de corte de la llamada recursiva a través de un condicional. ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver hoy es otra estrategia. Este tema de estrategia de resolución de problemas se cierra en realidad la semana que viene con la ficha 28, y lo que vamos a ver hoy se llama estrategia divide y vencerás. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando ustedes tienen un gran volumen de datos, ustedes tienen, por ejemplo, los datos en un vector, esta estrategia lo que propone es dividir ese lote de datos en dos o más subconjuntos más pequeños, ¿sí? En donde cada subconjunto tenga aproximadamente el mismo tamaño, se procesa cada subconjunto de datos en forma separada, y finalmente se unen los resultados parciales obtenidos para cada subproblema para obtener la solución del problema original. Generalmente, en la estrategia divide y vencerás, se aplica recursión. ¿Sí? Esta estrategia que planteaba, yo tengo un gran lote de datos, lo voy a dividir en subconjuntos, en sublotes. A cada lote o sublote le voy a aplicar el mismo proceso. ¿Sí? Ese proceso que nosotros le vamos a aplicar se hace a través de funciones recursivas. ¿Sí? Que este proceso, para obtener la solución al problema original, sea más o menos eficiente en cuanto al tiempo de ejecución, va a depender de tres factores. ¿Sí? Si nosotros estamos empleando funciones recursivas, ese tiempo de ejecución obviamente va a depender de la cantidad de invocaciones recursivas que se hagan. ¿Sí? Por otro lado, va a depender del tiempo que lleve procesar cada uno de los sublotes por separado. Y por último, otra cuestión que va a afectar la eficiencia en cuanto a tiempo de ejecución es el factor de achicamiento del lote de datos. ¿Sí? Esto ya lo vamos a analizar dentro de un ratito. El caso de aplicación, es decir, el caso, la situación que aplica esta estrategia de divide y vencerás, es el algoritmo de ordenamiento Quicksort. Obviamente hay muchos más, ¿sí? El que analizamos nosotros como ejemplo de este tipo de estrategia es el algoritmo de ordenamiento Quicksort. El Quicksort es un algoritmo de ordenamiento mejorado, ¿sí? Cuando nosotros vimos los algoritmos de ordenamiento mejorados, vimos que lo que hacían era analizar un algoritmo simple o directo, ver cuáles eran las deficiencias o desventajas del algoritmo simple, aplicarle cambios, quitarle esos elementos que lo hacían lento, ¿sí? Y a partir de eso surgía este algoritmo compuesto mejorado.
En el caso del Quicksort, es un algoritmo mejorado del algoritmo simple que se llamaba intercambio directo o el algoritmo de la burbuja. El algoritmo de la burbuja o del intercambio directo consistía en que nosotros tomamos un elemento B sub j, lo comparamos con el elemento B sub j más 1, ¿sí? Y si yo quería ordenar mi vector de menor a mayor, si el elemento que yo tenía en B sub j era mayor a lo que yo tenía en B sub j más 1, se efectuaba un intercambio, ¿sí? Luego se avanzaba j en una unidad, esta era B sub j, esta era B sub j más 1. Si lo que tengo en B sub j es mayor a lo que tengo en B sub j más 1, se producía el intercambio, y así hasta que recorría todo el vector. De esa manera se aseguraban que en una primera iteración, en un primer barrio del vector, en el último componente me quedaba el elemento más grande de toda la regla, ¿sí? Y luego aplicamos exactamente el mismo proceso en todos los componentes menos el último, porque ya me aseguré que en el último componente tengo ese valor ordenado. Entonces, básicamente, ¿qué teníamos? Inicialmente j va a valer 0, j más 1 va a valer 3. ¿Sí? Entonces nos fijábamos, si el valor que tengo en j más 1 es mayor que lo que tengo en j, o lo que tengo en j es... si el elemento que tengo en j más 1 es menor a lo que yo tengo en b sub j, o lo que tengo en b sub j es mayor a lo que tengo en b sub j más 1, que en definitiva es lo mismo, se produce el intercambio. ¿Sí? Donde está el 7 pasa el 3, donde está el 3 pasa el 7. Una vez que se hizo el intercambio, avanzo el valor de j al índice siguiente, ¿sí? Y j más 1 también. O sea, ahora preguntamos, el valor que yo tengo en j más 1, el 5, ¿es más chico que lo que tengo en j? Sí, entonces acá corresponde hacer un intercambio, ¿sí? O sea, donde está el 7 va el 5, y donde está el 5 va el 7. Luego avanzo j en una unidad, ¿sí? Y hago la misma comparación. El valor que tengo acá en b sub j más 1 es más pequeño que lo que tengo en j, sí, se produce el intercambio, ¿sí? Cuando se produce el intercambio, y fíjense que j llega al penúltimo elemento del vector, en el último componente, en la última posición, yo ya tengo el elemento más grande de todo este vector. Con lo cual hasta ahí este primer elemento lo tengo ordenado. ¿Cuál es la desventaja de este algoritmo? Que fíjense que yo voy comparando el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y si nosotros pensamos que tenemos arreglos grandes, porque se supone que un algoritmo mejorado se aplica cuando yo tengo mi vector más de 150 componentes, imagínense que yo tengo que estar iterando y comparando más de 150 veces. Imagínense para un vector más grande, ¿sí? Entonces, si bien va ordenando, si el elemento mayor está en las primeras posiciones del vector, es muy lento el camino hasta que llega a ubicarse en la última posición del vector, ¿sí? Una vez que me quedó ahí ubicado el elemento más grande, aplico el mismo proceso en los elementos anteriores. Entonces j pasa a valer 0 de nuevo, y j más 1 pasa a valer 1. Entonces me fijo, el 5 es más pequeño que el 3, no, entonces no se produce ningún intercambio, y se incrementa el valor de j, ¿sí? J vale 1, j más 1 vale 2. Entonces me fijo, el 2 es más pequeñito que el 5, sí, se realiza el intercambio. Entonces acá me queda el 2, ahí me queda el 5. Fíjense de que en esta segunda iteración el proceso es el mismo, nada más que tengo que ordenar este vectorcito, formado por 3 componentes. En consecuencia, j siempre llega al penúltimo componente de los elementos que yo tengo que ordenar, ¿sí? No avanzo j un índice más. ¿Por qué? Porque el último ya está ordenado, ¿sí? Entonces acá yo me aseguré que el componente que tengo en j más 1 ya está ordenado. Entonces tengo el 5 y el 7, son dos componentes ordenados de menor a mayor. Y ahora aplico el mismo proceso en los primeros dos componentes, ¿sí? J vale 0, y fíjense que j más 1 vale 1. Y si yo estoy ordenando estos dos componentes, ya tengo a j ubicado en el penúltimo lugar, ¿sí? Con lo cual no voy a avanzar en una unidad j, sino que va a quedar siempre ahí.
Si yo pregunto, ¿lo que tengo en J más 1 es más pequeño que lo que tengo en J? Sí, entonces acá se produce el intercambio. ¿Sí? Entonces donde tengo el 3 va el 2, donde tengo el 2 va el 3. Y ahí se detiene el proceso, y ahí yo ya me aseguré que tengo todo mi arreglo ordenado, en este caso de menor a mayor. ¿Sí? Entonces nos fijamos. En la primera iteración, nosotros tenemos de que se ordene el último componente, y J queda en la posición, digamos, en el penúltimo componente del vector. ¿Sí? Cuando yo ahora tengo que ordenar estos tres elementos, fíjense que J me quedó también ubicado en el penúltimo componente de los tres que yo tenía que ordenar. Y cuando yo tengo que ordenar estos dos componentes, J me queda en el penúltimo componente del que yo tengo que ordenar. ¿Sí? El algoritmo de la burbuja o de intercambio directo es este. ¿Sí? Acá se superpuso. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? En que yo tengo que aplicar el len sobre el vector. ¿Sí? Si mi vector tiene 4 componentes, el len de n es 4. Yo tengo un for de i y un for en j, en donde en realidad yo siempre voy comparando j con j más 1. ¿Sí? Si lo que tengo en j es más grande que lo que yo tengo en j más 1, que es lo que yo tengo acá, se producía el intercambio. ¿Sí? ¿Para qué uso esta i entonces? Para ir modificando el valor de j. Fíjense. Nosotros acá tenemos que i es igual al rango del vector menos 1. Si mi vector tiene 4 componentes, 4 menos 1 es 3, acá el rango es este, ¿sí? 0, 1, 2. Ese es el rango que nosotros tenemos. Este rango es este. Y j, ¿sí? Siempre inicialmente tiene que ser igual al valor de j más 1. ¿Estamos? Entonces acá dice, para la primera iteración, esta primera iteración del vector original, tengo un rango de n menos i menos 1. La primera vez i vale 0. N menos 0 es 4. N vale 4. 4 menos 0 es 4, menos 1, 3. Entonces la primera vez tengo que j tiene un rango hasta 3, que es esto que yo tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, j va a ser 0, 1, 2. Entonces nosotros tenemos que j, en la primera iteración, ¿cuánto vale? 0, 1, 2. ¿Sí? Que es el límite máximo. Porque yo después lo tengo que estar comparando con j más 1, yo no puedo dejar que j llegue acá a 3, porque cuando lo quiera comparar con j más 1 me quede fuera del rango del vector. ¿Sí? En la segunda iteración, que es esta, cuando esto hace su vuelta de ciclo, yo acá tengo de que i va a valer 1. Con lo cual, j, ¿cuánto va a ser? El rango de n, que vale 4, menos 1, 3. Y 3 menos 1, 2. Es el rango de 2, que es este. Por lo tanto, acá j va a valer 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? Cuando esto hace su vuelta de ciclo, y ahora pasa a valer 2. Por lo tanto, j va a tener un rango que va de n igual a 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1, que es el rango de 1, que es este caso de acá. ¿Sí? Por lo tanto, j acá vale 0, que es esta situación de acá. J vale 0, y cuando yo comparo, lo comparo con j más 1, que es esto. ¿Sí? Y así va realizando el ordenamiento. Ahora, tiene este algoritmo la desventaja de que si el elemento más grande, que se supone si yo lo ordeno de menor a mayor, el elemento más grande me tiene que dar al final, si los elementos más grandes están al comienzo del vector, muy lentamente, componente a componente, se va trasladando hasta que llega a su posición final dentro del vector ordenado. Entonces, lo que se intenta ahora es mejorar este algoritmo. El algoritmo ordena, pero lo que se trata de hacer es ver cómo mejoro para que no vaya tan lentamente hasta el final, ¿sí? Para mejorar los tiempos de respuesta del algoritmo. Eso es lo que hizo la persona Horst en el año 1960. Simplemente miró el algoritmo de la burbuja y planteó un nuevo algoritmo o modificación
al algoritmo del intercambio directo. ¿En qué consistió? El algoritmo de Quicksort lo que hace es lo siguiente. Recorre el vector desde los extremos, ¿sí? Desde el extremo izquierdo, desde el primer componente del vector, al extremo derecho, que es el último componente del vector, ¿sí? Luego encuentra un elemento pivot, aplicando alguna fórmula, ¿sí? Acá el elemento pivot que se eligió es el elemento del centro. Con lo cual, si yo lo relaciono con el algoritmo de búsqueda binaria, sería el extremo izquierdo, o sea, el índice izquierdo más el derecho dividido 2. Y así elijo el pivot, ¿sí? Y luego de dividir ese arreglo en dos subarreglos, en donde cada subarreglo tiene aproximadamente el mismo tamaño, ¿sí? Lo que hace es tomar todos los elementos que estén a la izquierda del pivot y que sean más grandes que el pivot y los traslada hacia la derecha. Con lo cual, si yo miro acá y tengo el 7, el elemento más grande, ¿cuál es? El 8. Y ve cómo lo hace, pero lo traslada hacia la derecha. Viene del lado derecho, y todos los elementos que estén a la derecha del pivot y que sean menores que el pivot, como por ejemplo es el caso del 2, es el caso del 6, y lo lleva al lado izquierdo del pivot. ¿Sí? Entonces, de esa manera logra que sea más eficiente el algoritmo de intercambio directo. ¿Por qué? Porque no tengo que estar pasando este a este, a este, a este, hasta que llegue al final, sino que este elemento 8, que es un elemento grande, lo pasa automáticamente del lado derecho del elemento pivot. Y los más pequeños que estén a la derecha del pivot, los pasa hacia la izquierda. ¿Sí? Una vez que hizo eso, lógicamente, divide el vector original en dos mitades. ¿Sí? Justo donde estaba el elemento pivot, acá lo divide en dos mitades. Y después aplica el mismo proceso en cada mitad. ¿Qué quiere decir eso? Toma el izquierdo, toma el derecho, elige el elemento del centro, 3 más 0, 3, dividido 2, 1, toma este como pivot, y todos los elementos que estén a la izquierda más grandes que el pivot los pasa hacia la derecha, y todos los elementos que estén a la derecha del pivot y sean más pequeños que el pivot los pasa a la izquierda. En este caso no tengo esa situación porque tengo el 3, el 6 y el pivot es el 2. ¿Se entiende? Y el mismo proceso en la otra mitad del vector. Y así sucesivamente. En estos puntos es donde ya empieza a aplicar funciones recursivas. Cuando va aplicando funciones recursivas, va dividiendo cada uno de estos sublotes, a su vez, en más sublotes y así. ¿Hasta cuándo va a ir dividiendo ese vector en sublotes? Lo va a ir dividiendo en sublotes hasta que cada uno de estos sublotes quede tamaño 1, es decir, con un solo componente. ¿Se entiende el proceso? Es recursivo, sí señor. Veamos y analicemos este algoritmo a través de un pseudocódigo. ¿Sí? Acuérdense que un pseudocódigo es un algoritmo, nada más que nosotros lo representábamos utilizando el lenguaje natural nuestro, que es el castellano. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una función que se va a llamar quick, donde yo le voy a pasar el subarreglo actual. La primera vez, nosotros le vamos a pasar el vector completo, ¿sí? El vector original. ¿Y qué teníamos que hacer acá? Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el algoritmo que acabamos de describir, ¿sí? Primero voy a elegir el elemento pivot. Acá el elemento pivot le llaman X. Entonces acá es como que el elemento pivot se llama X. Luego vamos a ejecutar un proceso que le vamos a llamar pivotear. ¿El pivotear en qué consiste? Trasladar todos los elementos menores que estén, todos los elementos mayores que estén del lado izquierdo del pivot, o sea, del valor de X, hacia la derecha, y todos los elementos menores
que estén a la derecha del pivot de X, trasladarlo a la izquierda. ¿Sí? Una vez que se hizo su proceso, vamos a dividir este vector en dos subvectores. Acá tengo una parte, acá tengo la otra, y aplicamos en cada una de ellas el mismo proceso. ¿Cómo lo represento a esto en el pseudocódigo? En que voy a invocar recursivamente a la misma función, ¿sí? Pasándole aquí un sublote, que vendría a ser este lado izquierdo. Luego vuelvo a aplicar la misma función, pero sobre el sublote derecho. ¿Sí? En el proceso de pivoteo, como les mencioné antes, inicialmente nosotros vamos a estar acá, en el componente 0, y acá en el componente índice 6, que es el último, ¿sí? Este es el extremo izquierdo o el extremo derecho. Y este es el elemento pivot. ¿Qué hace? Recorre este vectorcito que yo tengo del lado izquierdo, componente a componente, ¿sí? Desde el componente 0 hasta, o sea, que va avanzando hacia la derecha. Acá hagan de cuenta que tengo I. Y del lado derecho tengo mi otro extremo, y lo voy a recorrer a través de J, ¿sí? En donde J va a ir decrementando de a 1, porque primero va a valer 6, luego va a valer 5, luego va a valer 4, ¿cierto? Mientras que I va a ir incrementándose de a 1. Primero vale 0, luego vale 1, y luego va a valer 2. ¿Estamos? Y va comparándose con el pivot. Primero, ¿qué hace? I vale 0. Se compara el 5 con el 7. ¿El 5 es más grande que el 7? No. Entonces ahora I pasa a valer 1. ¿El 8 es más grande que el 7? Sí. Entonces este es candidato de que se vaya hacia la derecha. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué elemento lo intercambio de los que tengo acá? Porque no puede ser con cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Una vez que identifique que el 8 lo tengo que pasar a la derecha, me queda ahí apuntando a ese componente y empiezo un recorrido con J de los elementos que están a la derecha. ¿Para qué? Para ver con qué valor del lado de la derecha tengo que intercambiar el 8. Entonces yo me fijo, J va a valer 6. El 2 es más pequeño que el 7, sí, entonces este es candidato para que se vaya del lado izquierdo del pivot. ¿Sí? Cuando yo ya identifique qué componente del lado derecho quiero pasar a la izquierda, qué elemento que tengo acá a la izquierda quiero pasar a la derecha, estos dos se intercambian. ¿Sí? Entonces acá me queda el 2 y acá me quedó el 8. ¿Se entiende? Una vez que se hizo eso, y pasa a valer el siguiente. Yo acá ahora voy a tener 2 y yo acá voy a tener el 8. ¿Sí? Y se incrementa en una unidad y J, que valía 6, pasa ahora a valer 5, porque se decrementó en una unidad. Entonces ahora se fija, el 3 es más grande que el 7, no, entonces se incrementa ahí. Cuando I se incrementa, acá, pasó a quedar apuntando al pivot, entonces queda ahí, porque no puede avanzar más del pivot, ¿sí? Entonces empiezo a avanzar, a seguir procesando los elementos que están siendo referenciados por J. Entonces me fijo, el 9 es más pequeñito que el 7, no, tiene que quedarse ahí, decremento J. El 6 es más chiquito que el 7 y tendría que pasar a la izquierda, sí, entonces ahí se detiene. Y entre estos dos va a haber un intercambio. ¿Sí? Acá me queda el 6 y acá me va a quedar el 7. ¿Sí? Luego, incremento I y decremento J. ¿Y qué pasó? Cuando yo incremente I va a valer 4, cuando yo decremente J va a valer 3 y me quedan los índices I y J cruzados. Cuando se quedan cruzados, se detiene el proceso de pivoteo. Y justo donde quedó cruzado es donde se me divide a mí este vector original en dos subvectores. Y aplico el mismo proceso en cada sublote. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Acá es la misma explicación, ¿sí?
Inicialmente yo tenía de que I vale 0, acá J valía 6, luego I pasa a valer 1, justo identifique que el 8 lo tengo que pasar hacia la derecha, y acá con el rosita voy identificando J, ¿sí? Y así va procesando, y esto se va procesando hasta que se produce el intercambio. Justo donde se produce el intercambio entre I y J, se cruzan, ahí se divide el vector. Obviamente después tengo que aplicar el mismo proceso por cada sublote, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá tengo este sublote y este otro sublote. Después este se divide a su vez en dos sublotes, ¿sí? Y va a llegar a un punto que este proceso se repite, se repite y se repite hasta que cada uno de los sublotes me queda en un solo componente. La regla que se tiene que cumplir para que realmente me quede ordenado el vector es que después me quede que cada uno de los sublotes es de tamaño 1. Si yo no cumplo esa última regla, a lo mejor me puede quedar algún componente que esté desordenado. Entonces, fíjense, en esta función quick, inicialmente le pasamos el vector entero, el vector original. Lo primero que hacíamos era elegir el elemento pivot, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es qué función, qué fórmula voy a aplicar para obtener el elemento pivot, ¿sí? La básica que nosotros ya conocíamos era elegir el elemento del centro, ¿sí? Que era izquierdo más derecho dividido 2. Entonces, acá para obtener el valor de x, es simplemente una función que le vamos a llamar getPivot, en donde yo le voy a pasar el vector original, el valor de izquierdo y derecho, ¿sí? Y el valor de x va a ser igual a lo que tenga este vector original en el índice dado por izquierdo más derecho dividido 2. Como los índices tienen que ser números enteros, se hace este cociente y con la función int me aseguro que el resultado sea un número entero. La duda que puede venir acá es ¿por qué le paso B? ¿Por qué le paso izquierdo? ¿Y por qué le paso derecho? ¿Por qué? Porque la primera vez, cuando yo ejecuto la función quick y le paso el arreglo original, el arreglo sigue siendo B, pero en este caso, ¿cuánto vale izquierdo? Izquierdo va a valer 0 y derecho va a valer 6, porque le pasé el vector original. Ahora, cuando yo vengo acá y ejecuto la misma función quick sobre este subvector, acá izquierdo va a valer 0 y fíjense que derecho vale 3. Por eso les tengo que pasar esos valores por parámetro. Cuando yo ejecuto la función quick en este otro subvector, yo acá voy a tener que izquierdo vale 4 y acá derecho vale 6. Cuando esto a su vez se dividió en esto, en esto, en esto y en esto, cuando yo ya tengo un solo componente, no se aplican más funciones recursivas, porque si queda uno solo ya está ordenado. En este otro extremo también tengo un subvector, un sublote con un solo componente, bueno, ese solo componente ya está ordenado. Pero cuando lo aplico sobre este, que tengo 3 componentes, y sobre este, que tengo 2, ¿sí? Acá voy a tener que izquierdo vale 1, acá derecho vale 3, acá izquierdo vale 4, y acá derecho vale 5, ¿sí? Entonces por eso es que en esta función que determina cuál va a ser el valor del pivot, lo tengo que hacer en una función y le tengo que pasar estos parámetros. Entonces, nosotros vamos a definir una función quick, y en esta función quick, nosotros lo que hacemos es elegir el elemento pivot, luego vamos a realizar el proceso de pivoteo, y luego vamos a hacer la llamada recursiva para que haga el mismo proceso del lado izquierdo y del lado derecho del elemento pivot, ¿sí? Esta función va a ser invocada en otra función, que va a ser nuestra función quicksort, en donde yo lo único que le voy a pasar por parámetro es el vector. Esta función quicksort es la que yo voy a ejecutar en la función main de mi programa, ¿sí? De mi programa principal.
¿Qué va a hacer esta función? Invoca a la función quick pasándole por parámetro el vector 0 como valor de izquierdo, porque en el vector original yo parto de valor de izquierdo que vale 0, y de derecho que va a ser igual al len del vector menos 1, porque de derecho tiene que ser igual a 6. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces ahora este pseudocódigo, pero en algoritmo? Escrito en Python. ¿Sí? El algoritmo es este, que ustedes ven acá. Fíjense, tienen el quick, le pasan el vector izquierdo y derecho, tienen la función getPivot, que es la que vimos hace ratito, para determinar el valor de x, que es el elemento pivot. Tengo que i y j inicialmente valen izquierdo y derecho respectivamente. ¿Y qué pasa? Nosotros íbamos incrementando el valor de i, decrementando el valor de j, ¿hasta cuándo? Hasta que i y j se cruzaban, ¿se acuerdan? Por eso acá yo tengo un ciclo while, que se va a repetir, 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 siempre y cuando i sea menor o igual que j. Cuando estos dos índices se crucen, se detiene el proceso de pivoteo. ¿Sí? En este ciclo while, ¿qué hacemos? Voy manejando el valor de i. ¿Sí? Este valor de i va a ir sumándose de a 1, va a ir incrementando, incrementando hasta que el valor que yo tengo acá en el vector, subindicado por i, sea mayor a lo que yo tengo en el pivot. ¿Sí? Acá, ¿qué hago? Manejo el valor de j, el cual se va a ir decrementando, 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 siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando lo que yo tengo acá en el componente j no sea más chiquito que lo del pivot, porque cuando yo tenía un elemento más pequeño que lo que tengo en el pivot, lo tenía que mandar hacia la izquierda. ¿Sí? Y en esta otra parte que ustedes ven acá, se produce el intercambio de lo que yo tenía del lado izquierdo con lo que yo identifiqué del lado derecho que se tenía que intercambiar. ¿Sí? Y finalmente, fuera del ciclo while, una vez que yo ya terminé de hacer el pivoteo, lo que estoy haciendo acá abajo es decir que aplico este mismo proceso quick sobre el lado izquierdo del pivot, que sería esto de acá, y lo mismo del lado derecho del pivot, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bien, vamos a analizar ahora cómo lo hace. Vamos a ver si anda o no anda esto. Si yo tengo este vector original que tiene 7 componentes, yo tengo que inicialmente vale 0 y que j va a valer 6. ¿Por qué? Porque izquierdo vale 0 y derecho vale 6. ¿Sí? Preguntamos, ¿es i menor o igual que j? Sí. Entonces venimos acá y preguntamos, lo que tiene b sub i, que va a ser este, el 5, ¿es más pequeño que lo que tiene el pivot, que en x tengo el pivot? Sí, es más pequeño, por lo tanto esto tiene que quedar ahí. Y además, ¿el valor de i es menor que el del derecho? Y sí, el derecho está en la otra punta. Perfecto, se cumplen las dos condiciones, entonces incremento i en una unidad. Y ahora pasa a valer 1. Hago la misma pregunta. Lo que tengo en b sub i, que es el 8, ¿es más pequeño que el 7, que es el elemento pivot? No. Con que no se cumpla una de estas dos, se corta el ciclo while, ¿o no? Como acá se corta el ciclo while, fíjense que ahí me queda apuntando justo al componente que yo tendré que pasar del lado derecho. Entonces ahora, con el otro while, veo por qué valor referenciado por j yo lo puedo intercambiar. Entonces me fijo. El valor de x, que es el 7, ¿es menor que lo que tiene b sub j? ¿El 7 es más pequeño que el 2? No, porque una no se cumpla del while, una condición no se cumple del while, se corta el while. Y fíjense que cuando se cortó este while, j me quedó apuntando justo al 2, que es el que tengo que pasar a la izquierda. Entonces cuando vengo acá al if, pregunto, ¿el valor de i es menor o igual que j? Sí, listo, ahora intercambio. ¿Sí? En donde estaba el 2 pasa el 8, y donde estaba el 8 pasa el 2. Y fíjense que automáticamente después incremento i y decremento j. Con lo cual, si i apuntaba donde estaba el 2, ahora pasaba a apuntar donde está el 3,
y J se decrementa en una unidad y pasa a valer 9. El componente referenciado por J pasa a valer 9. ¿Se entiende ahí? ¿Qué pasó? Cuando yo llegué acá, tengo mi vuelta de ciclo. Entonces, pregunto, ¿y es menor o igual que J? Sí. Y vale 2, J vale 5. Perfecto. Entonces vengo acá y digo, lo que tiene B sub I, que es el 3, ¿es más pequeño que lo que tiene X, que es el pivot? Sí, es más pequeño. Y además Y es menor que derecho, sí. Listo, entonces incremento Y en una unidad. Y, fíjense, pasó a valer 3. Y cuando Y pasó a valor 3, pasó a valer el mismo elemento del pivot. ¿Sí? Entonces, cuando esto tiene su vuelta de ciclo, pregunto, ¿lo que tiene B sub I es menor a lo que tiene el pivot? B sub I vale 7, el pivot vale 7. ¿7 es menor que 7? No. Entonces acá esta condición no se cumple y se corta este while. ¿Sí? Y me quedo I apuntando justo donde tenía el pivot. Ahora entro al otro while para ver cómo trabajo con J. Y me fijo, lo que tiene X es más pequeño de lo que tiene B sub J, el 7 es más chiquito que el 9, sí. Y además, J es más grande que izquierdo, sí, porque izquierdo vale 0. Perfecto, se cumplen ambas condiciones de incremento J en una unidad. Entonces J, que valía 5, ahora pasa a valer 4. ¿Sí? Cuando esto tiene su vuelta de ciclo acá, me fijo, lo que tiene X, que es el 7, ¿es más pequeño que lo que tiene B sub J, que es el 6? Sí. ¿O no? No, X es más grande. Como esta condición no se cumple, se corta el ciclo while y viene el if. En el if nos fijamos, ¿y es menor o igual que J? Sí, y vale 3, J vale 4. Perfecto. Vengo acá, hago el intercambio. Entonces, donde estaba el 7 pasa el 6, donde está el 6 pasa el 7, se incrementa el valor de I en una unidad y se decrementa J en una unidad. ¿Sí? Entonces acá se hace el intercambio. Luego I, que valía 3, pasa a valer 4, y J, que valía 4, va a pasar a valer 3. Y acá se produjo el intercambio. Como acá se produjo el intercambio, tengo acá mi vuelta de ciclo, y me fijo, ¿I es menor o igual que J? No, I ahora ya es mayor que J. Como esta condición no se cumple, salgo de este while y vengo acá. ¿Y qué tengo que hacer acá? A nivel de programa, yo tengo que dividir este subvector en dos partes. ¿Sí? En realidad no es que creo dos vectores independientes. Lo que hago es jugar con los índices. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Me fijo. ¿Es izquierdo menor que J? Izquierdo vale 0. Acá J vale 3. ¿Es izquierdo menor que J? Sí. Entonces aplico el mismo algoritmo Quicksort en el vector original. ¿Sí? Pero ¿desde qué valor? Para izquierdo. Desde el valor 0. Por lo tanto, acá le paso izquierdo. ¿Y hasta qué valor? Hasta acá, hasta J. ¿Sí? Por eso acá le paso izquierdo y después le paso J. Fíjense que J, cuando se cruzan, J vale 3. ¿Sí? Y este J que vale 3 pasa a ser el derecho, miren, ¿sí? De donde yo tengo que seguir dividiendo el siguiente sublote. ¿Y cómo hacemos acá para saber dónde empieza y termina este segundo sublote? Fíjense, el lado izquierdo de este sublote va a ser igual al valor de I, donde quedó I en la iteración anterior. ¿Sí? Por lo tanto, acá, en el valor de izquierdo, le voy a pasar I. Y el valor de derecho pasa a valer lo que tenía derecho. ¿Sí? Porque derecho era igual a 6. Justo donde se produce el intercambio es importante saber dónde quedó I y dónde quedó J, porque el valor de I me va a dar el valor de derecho de la siguiente iteración, y el valor de J me va a dar el valor de derecho de la siguiente iteración, y el valor de I me va a dar el valor de izquierdo de la siguiente iteración. Y acá se repite el proceso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos?
Bien, ¿cómo hacemos acá? Acá pasa lo mismo, nada más que primero trabaja con este subvector y después trabaja con este otro subvector, ¿sí? Entonces veamos, analicemos este casito de acá. Acá que voy a tener que i vale 0 y que j vale 3. Elijo el elemento pivot. Acá el elemento pivot, ¿cuál era? El valor de x. Era 3 más 0, 3 dividido 2, 1. Entonces el pivot me quedó en 2. Entonces vengo acá y pregunto, ¿es el valor de i menor o igual que j? Sí. Lo que tiene b sub i, que es el 5, ¿es más pequeño que j? Perdón, que x, que vale 2, no. Con lo cual acá se detiene este ciclo while y me quedo i apuntando justo al 5, que lo tengo que pasar a la derecha. ¿Sí? Vengo al otro while. El valor de x, que vale 2, ¿es más pequeño que b sub j? Sí, el 2 es más pequeño que el 6. Listo, decremento j en una unidad. J me va a pasar al 2 primero. ¿Sí? Después vengo acá, vuelvo y pregunto, ¿el valor de x es menor a b sub j? Acá se me pasa. Voy a entrar acá. Bien. Tenemos que j apunta a este elemento. ¿Sí? Me fijo, el valor de x es menor a b sub j, el 2 es menor que 6, sí. ¿El valor de j es mayor que izquierdo? Sí, porque izquierdo vale 0 y j vale 3. Entonces decremento j en unidad. Y j pasa a valer 2. Vengo acá a mi vuelta de ciclo, pregunto, ¿el valor de x que vale 2 es más chiquito que lo que tiene b sub j? 2. ¿Es menor que 3? Sí. Y además j es mayor que izquierdo. Sí, j vale 2, izquierdo vale 0. Se cumplen ambas condiciones, decremento j en una unidad. J ahora sí pasa a valer 1. Entonces yo vengo acá y pregunto, ¿el valor de x, que es 2, es más pequeño que lo que tiene b sub j, que vale 2? No, porque en realidad valen lo mismo. Entonces se corta este ciclo while y viene acá el if. Y pregunta, ¿es i menor o igual que j? Sí, i vale 0, j vale 1. Entonces acá se produce el intercambio. Acá viene el 2, acá viene el 5. ¿Cuál es el tema acá? Una vez que se produce el intercambio, incrementa i en una unidad y decrementa j en una unidad. Entonces i pasa a valer 1 y j pasa a valer 0. Y acá se produjo el cruce entre i y j. Y ahí es donde se divide este vector. Cuando se divide el vector, fíjense que en la primera división de sublotes ya me quedo con un componente, con lo cual este ya está ordenado. ¿Sí? Este otro todavía no sabemos porque todavía le quedaron 3 componentes y tengo que aplicar el mismo proceso. ¿Sí? Se produce el cruce y el corte. Ahora, ¿qué pasa cuando me quedo acá uno solo? Miren esta situación. Cuando nosotros venimos y miramos, acuérdense que donde quedaba ahí, que es acá, en 1, y yo tengo que acá j me queda en 0. Entonces, cuando yo vengo acá, pregunto, ¿es izquierdo menor que j? Acá izquierdo vale 0, pero j ¿cuánto vale? 0. ¿Es izquierdo menor que j? No, porque izquierdo vale 0 y j vale 0. Con lo cual, como no se cumple la condición, acá se cortó la llamada recursiva para este lado. Lo cual está bien, porque si yo tengo un vector, un sublote, con un solo componente, y ya está ordenado. ¿Sí? ¿Y qué pasó con este lado? Me fijo, el valor de i es menor que derecho, ¿y cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale derecho? 3. ¿Y es menor que derecho? Sí. Entonces le paso el vector, y el valor de i de la iteración anterior pasaba a ser ¿qué cosa? El izquierdo de la nueva iteración. Entonces acá le paso i. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto valía derecho? 3. Entonces, como yo tengo que ordenar esta partecita, nosotros le pasamos i como valor de izquierdo y derecho sigue siendo el valor de derecho. Y ahora aplico el mismo proceso acá. De la misma forma, ¿sí?
Y lo mismo acá del lado derecho, ¿no? Ahí lo voy aplicando, hago el intercambio, fíjense que acá se divide en 2. Este ya me quedó en 1. Cuando acá ya me quedo en 1, ¿qué pasó? Yo vengo aquí y pregunto, ¿es izquierdo menor que J? Acá izquierdo vale 4. J terminó valiendo 5. ¿Es izquierdo menor que J? Sí. Entonces acá se divide el vector, pero sobre este sector tengo que seguir aplicando la llamada recursiva. El mismo proceso. Entonces acá le paso el valor de izquierdo, que valía 4, y el valor de J, que vale 5, como el derecho de la siguiente iteración. Y aplico lo mismo en estos dos componentes. Ahora, ¿qué paso con este? Si yo me fijo, vengo acá y pregunto, ¿el valor de I, que vale 6, es más pequeño que derecho, que vale 6? No. Entonces acá se detiene la llamada recursiva sobre este sublote. ¿Por qué? Porque tiene ya un solo componente y está ordenado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué tenemos? Tengo entonces, algorítmicamente en mi programa, tengo la función esta del quicksort, que llamo a la función quick, pasándole el vector original. Inicialmente voy a hacer mi ordenamiento desde el componente 0 hasta el último componente del vector. Y esta es mi función quick, que obviamente, ¿cuántas llamadas recursivas tiene? 2. ¿Sí? 1, 2. Y va dividiendo el sublote, a ver, va dividiendo el vector original en 2. ¿Sí? Después que lo dividió en 2, ¿qué hizo? A cada sector, a ver, me voy a venir al anterior. Fíjense, acá lo que hace es dividir el vector en 2, ¿sí? En 2 partes. Después esto lo divide a su vez en 2. Este lo divide a su vez en 2. Este lo divide en 2. Este lo va a dividir en nada. Seguramente acá se me quedan 1 y 1, porque ya está ordenado, ¿sí? Me queda 1 y 1. En realidad divide hasta que cada sublote me queda solamente con un solo componente. Y así se asegura que está ordenado. Tengo 2 llamadas recursivas. ¿Cuál es la diferencia que notan ustedes con el búsqueda binaria? ¿Qué hace diferente esto? El de búsqueda binaria divide en 2. El vector original lo divide en 2, ¿cierto? ¿Y qué hacía? Comparaba con el elemento pivot, pero descartaba una parte y seguía procesando, aplicando el mismo proceso en la otra parte, ¿se acuerdan? Acá elegí el elemento pivot y dependiendo del valor de X que yo busque, descartaba una parte y seguía aplicando el mismo proceso en el otro sector. ¿Se entiende? Mientras que acá, ¿qué hago? Voy dividiendo de a 2, de a 2, de a 2, pero en cada sector aplico exactamente el mismo proceso. Yo acá en el quicksort, en la estrategia divide y vencerá, no estoy descartando nada. Aplico el mismo proceso en cada sublote que voy formando. ¿Se entiende? Entonces, en esta estrategia, tomamos los n datos, acuérdense que n, estamos hablando de un valor de n grande, se divide este vector original de n datos en subconjuntos, en donde el tamaño de cada sublote tiene que ser más o menos del mismo tamaño, se procesa cada uno de esos subconjuntos en forma recursiva, y finalmente se unen las partes para lograr el resultado final. ¿Sí? Este es el proceso que nosotros aplicamos con 2 funciones recursivas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Analizar el algoritmo. Tenemos que ver cuál es la notación Big O de este algoritmo. ¿Sí? Fíjense, en el proceso completo, nosotros tenemos acá, por un lado, 2 llamadas recursivas. ¿Sí? Lo cual, por hasta ahora, no sabemos cuánto tiempo puede tardar esto. No sé cuál es la notación Big O de las 2 llamadas recursivas.
Pero sí puedo intuir cuál es la notación big O de esto, de la primera parte. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros vemos así el vector original, el proceso de pivoteo se realiza la primera vez sobre todo el vector, ¿o no? Voy comparando todo esto con el pivot, voy comparando todo esto con el pivot, mando para allá, mando para allá. Cuando se divide en dos partes, el proceso de pivoteo se realiza sobre esta parte, ¿o no? Pero igual se realiza sobre esta parte. Con lo cual, si yo tengo una visión general, estoy realizando un pivoteo sobre todo el vector, ¿sí? Cuando esto se dividió en dos y esto se dividió en dos, salvo que me haya quedado justo un componente con un solo valor, acá ejecuté un proceso de pivoteo y acá también ejecuté un proceso de pivoteo. Igual, considerando que ustedes tienen un valor de n muy grande, como es el caso que consideramos cuando hacemos el análisis de algoritmos, con notación big O, sea un componente menos, un componente más que yo tenga ya ordenado, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Por eso es de que el proceso de pivoteo es de orden n, ¿sí? Porque cuando yo hago mi proceso de pivoteo, básicamente tengo que recorrer, visitar cada componente del vector. ¿Se entiende? Por eso, cuando yo tengo que ahora analizar, ver la notación big O de todo el algoritmo completo, acuérdense que el algoritmo completo, ¿qué incluía? Dos cosas. Por un lado, me está incluyendo el pivoteo, ¿sí? Esto. Y por otro lado, dos llamadas recursivas. Entonces, esto, que es el pivoteo, yo ya puedo saber que es de orden n, ¿sí? ¿Y de qué orden va a ser la elección del elemento pivot? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué orden será? Si lo único que hace es decir izquierdo más derecho dividido 2 y voy directo a ese componente del vector. ¿Qué orden será esto? Este de acá. Orden 1. Muy bien, Franco. ¿Sí? Esto es de orden 1. Lo cual no lo analizamos porque si es de orden 1, no me afecta para nada en el resultado final. ¿Sí? En la notación big O, yo voy a tener que considerar este proceso de pivoteo que yo estoy viendo que es de orden n, y lo otro que tendría que analizar ahora es cuál es el orden de complejidad de estas dos llamadas recursivas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Para analizar la notación big O de las llamadas recursivas, lo vamos a hacer pensando que el valor de n es igual a 8. Obviamente después de esto lo tengo que traspolar a un valor de n muy grande, ¿sí? Miren, si yo tuviera un valor de n igual a 8, nosotros vamos a hacer un proceso de pivoteo de orden n. Tengo que visitar todos los componentes del vector. Perfecto. Ahora, cuando lo dividen en dos partes, ustedes tienen que aplicar la función quick en forma recursiva en cada partecita, ¿sí? Entonces esto va a ser de orden n dividido 2. ¿Por qué de orden n dividido 2? Porque si acá era de orden n y yo lo divido en 2, ¿sí? Esto es de orden n dividido 2 y esto va a ser de orden n dividido 2. ¿Se entiende? Cuando esto lo divido en dos partecitas, aplico en cada partecita la función quick en forma recursiva, esto va a ser de orden n dividido 4. ¿Por qué? Porque el vector original es de orden n. Acá lo dividí en 2 y acá el valor de n lo estoy dividiendo en realidad en 4. Porque este que tenía acá dividido en 2 lo dividí en 2 a su vez. ¿Sí? Entonces esta mitad es de orden n dividido 4, este es de orden n dividido 4, este va a ser de orden n dividido 4 y este de orden n dividido 4.
¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que cuando esto lo divido en 2, esto me quedó de orden n dividido 8. Si n valía 8, me están empezando a quedar componentes de un solo valor, de tamaño 1. Sublotes de tamaño 1. En el Quicksort se suponía que nosotros vamos dividiendo, haciendo invocaciones recursivas hasta que me quedaban los sublotes de tamaño 1. Si nosotros analizamos esto, este es el primer nivel, es de orden n. Este segundo nivel, o nivel 2, es de orden n. ¿Por qué? Porque n dividido 2 por n dividido 2 termina siendo de orden n. Y este, fíjense que también va a ser de orden n, porque yo en realidad aplico el mismo proceso en cada sublote, con lo cual esto termina siendo de orden n. Acá ya el último, ya es trivial, ¿por qué? Y porque en realidad acá yo ya no tengo más llamadas recursivas, porque ya me quedo cada sublote con un solo componente. ¿Sí? Con lo cual, si yo miro bien, en cuanto a llamadas recursivas, tengo 3 niveles de llamadas recursivas. ¿Sí? El primer nivel, la primera vez que llamé el proceso pivoteo, esta es una llamada recursiva y esta es otra llamada recursiva. Entonces tengo acá estos 3. ¿Sí? Es un árbol de nivel 3. Si vemos así, puedo decir que el nivel de mi árbol recursivo es de nivel 3. ¿Sí? Este nivel 3, o el número 3, se puede representar a través de funciones logarítmicas, como el logaritmo en base de 2 de 8. Tan simple como que el logaritmo en base de 2 de 8 es 3. Por eso yo puedo decir de que para un nivel de árbol k igual a 3, como el logaritmo de 8 en base de 2 es 3, lo hago equivalente. Y si ahora en lugar de tener un vector de 8 componentes, yo tuviera un vector de n componentes, yo podría decir de que esto es el logaritmo en base 2 de n. Es decir, que vamos a hacer tanto como se pueda dividir sucesivamente a n por 2 hasta llegar a un cociente de 1. Es decir, hasta que me queden sublotes con un solo componente. Cuando nosotros hacemos el análisis Big O, si se acuerdan, teníamos que quitar las constantes, incluso de los logaritmos. Por lo tanto, de la parte recursiva, de llamada recursiva, podemos llegar a la conclusión de que es de orden del logaritmo de n. El orden de las llamadas recursivas, o de la altura del árbol, es de orden del logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que hicimos para saber el orden de complejidad. ¿Qué tenemos acá? Si nos fijamos, como bien me dijo Franco, para elegir el elemento pivot es de orden 1. En este otro del proceso de pivoteo dijimos que es de orden n. Y ahora, por tener estas dos llamadas recursivas, esto es del orden del logaritmo de n. ¿Sí? Esto lo puedo ignorar porque es de orden 1, entonces me termina quedando que es de orden n por el orden del logaritmo de n. ¿Sí? ¿Cómo se expresa eso en notación Big O? Se expresa como que una parte de mi algoritmo es de orden n por la otra parte llamada recursiva, que es de orden del logaritmo de n, me queda como de orden n por el logaritmo de n. ¿Sí? Si yo comparo esto con el intercambio directo, que era de orden de n cuadrado, obviamente el algoritmo Quicksort es un mejorado del algoritmo de intercambio directo. Por esto este es mejorado y este es un algoritmo simple. Acuérdense de que siempre es conveniente aplicar un algoritmo mejorado cuando el tamaño de n es grande.
Por si yo tengo un tamaño de n pequeño que va de 100 o 150 elementos, sigue siendo conveniente aplicar un algoritmo simple. ¿Qué quiere decir que sea conveniente? El tiempo que voy a tardar en ordenar ese vector de poquitos elementos es prácticamente el mismo al tiempo que yo voy a tardar si aplico un algoritmo mejorado de ordenamiento. ¿Sí? Presten atención a esto. El orden del logaritmo de n es el análisis del comportamiento del algoritmo cuando yo tengo dos llamadas recursivas. Y eso de que depende de la altura del árbol recursivo de este árbol que se habla. ¿Sí? El proceso de pivoteo solo tarda o es de orden n. ¿Sí? ¿Por qué les hago la aclaración? Porque hay un par de preguntas en el cuestionario, incluso en el parcial 5, en los finales, en donde les dice, bueno, ¿cuál es el orden de complejidad de la altura del árbol recursivo en el quicksort? Y ustedes van así de una y que colocan n por el logaritmo de n. N por el logaritmo de n es el orden de complejidad del algoritmo completo, que implica buscar el elemento pivot, hacer el pivoteo y hacer las llamadas recursivas. Cuando ustedes les pidan solamente del árbol, es del orden del logaritmo de n. Cuando les hagan referencia solamente al pivoteo, es de orden n. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos una estrategia de resolución de un problema, significa de que, dada un problema con las mismas características, yo puedo proponer esta estrategia de solución, en este caso del dividir y vencerás. Es decir, cualquier otro problema que se les presente a ustedes, en el cual les dan un lote de datos, y ustedes tengan que dividir ese lote de datos en tamaños, sublotes, de más o menos el mismo tamaño, y aplicar el mismo proceso en cada sublote, luego unir todos esos resultados para obtener la solución al problema original, ustedes lo que tendrían que hacer es aplicar esta estrategia que es la divide y vencerás. ¿Sí? Y lo otro importante que es, que cuando ustedes vean un algoritmo, un programa hecho por cualquier otra persona, y ustedes vean que hacen esto, que dividen el lote original en sublotes más pequeños de más o menos el mismo tamaño, aplico el mismo proceso en cada sublote, después uno todo para tener solución al problema original, ustedes tienen que saber que el orden de complejidad de ese algoritmo es de orden n por el logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, la duda que surge acá es, ¿qué tan general es este resultado? Toda vez que se aplique la estrategia divide y vencerás, el tiempo de ejecución va a ser de orden n por el logaritmo de n, tanto para el caso promedio como para el peor de los casos, y a veces sí, y a veces no. ¿Sí? Es general, sí, siempre y cuando el algoritmo que tengamos tenga la misma estructura que el algoritmo de Quicksort. ¿Y cuál es la estructura del Quicksort? La estructura del Quicksort tiene dos llamadas recursivas, ¿sí? Que son de orden logaritmo de n, y aparte tiene otro proceso más que es de orden n, lo cual significa de que tengo que tener algún proceso que visite todos los componentes del vector por cada llamada recursiva. Si yo en lugar de dos llamadas recursivas tengo tres, ¿sí? Ya no es de orden n por logaritmo de n. Si yo acá en mi proceso de pivoteo, en lugar de recorrer una vez el vector, lo recorro dos veces, ya no va a ser de n por logaritmo de n. ¿Sí? A eso se refiere esto. Entonces, sí o sí va a ser n por logaritmo de n si tengo la misma estructura. Tengo dos llamadas recursivas aplicadas sobre los lotes de datos de tamaño aproximadamente igual a la mitad del lote actual, más un proceso adicional cuyo tiempo de ejecución sea de orden n. Si no se cumple eso, no tiene el mismo comportamiento que el divide y vencerás. Ahora, fíjense, yo puedo tener
un proceso adicional de orden n, y después dos llamadas recursivas, como lo que me plantea el divide y vencerás del Quicksort, ¿sí? O podría tener las dos llamadas recursivas y el proceso adicional, ¿sí? No importa en qué orden se van a ejecutar las funciones, el tema es que yo tenga un proceso de orden n y dos llamadas recursivas. Con que se dé eso, el orden de complejidad va a ser n por el logaritmo de n. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende lo del orden de complejidad? Hay otro caso que no está acá, en que se puede dar que yo tenga mi proceso, vuelvo a llamar a mi proceso en forma recursiva, tengo el adicional, ¿sí? Obviamente de orden n, y después tengo mi llamada recursiva, ¿sí? Este caso también se puede dar. Tengo dos llamadas recursivas sobre más o menos la mitad del lote de datos, sí. Tengo un proceso adicional de orden n, sí. Bueno, esto va a ser de orden n por el logaritmo de n. Bien, hasta acá vamos bien. Necesito feedback de ustedes. Bien, vamos a la última partecita entonces. Este algoritmo, el divide y vencerás, cuando aplica mediana de 2, lo cual quiere decir que cuando elige el elemento pivot, aplica nuestra formulita, que es la misma de la fórmula de búsqueda binaria, que era izquierdo más derecho dividido 2. En el caso promedio se ejecuta en el orden n por el logaritmo de n. Lamentablemente, eligiendo así el pivot, tiene un peor caso, en donde el peor caso hace que el algoritmo sea de orden n cuadrado. ¿Sí? Donde si termina dándose el peor caso y me queda de orden n cuadrado, y la verdad me hubiera convenido aplicar el intercambio directo. ¿Cierto? Bien. ¿Cuál es el peor caso? El peor caso se da cuando nosotros elegimos el elemento pivot y tenemos tanta mala suerte que justo ese elemento pivot es el más pequeño de todo el vector o el más grande de todo el vector. ¿Por qué? Fíjense, si justo cuando yo lo elijo tengo el elemento más pequeño de todo el vector, yo voy a tener que comparar este valor, lo voy a comparar con este, ¿y qué me va a decir? El 1 es más grande que el 0, y sí, porque justo este era el más chico, entonces este 1 lo tengo que pasar para el lado izquierdo, perdón, derecho. Pero cuando yo vengo acá y comparo este valor con el pivot, siempre este va a ser más grande porque yo acá tengo el más chico. ¿Sí? Entonces voy a tener que intercambiar este con este. Después avanzo con este. Este es más grande y sí. Entonces sigo con este. Este es más chico que este, no. Este es más chico que este, no. Y queda ahí. Y en definitiva se hace tan lento porque es como que este elemento que yo tengo acá, tengo que ir comparándolo prácticamente uno por uno con cada elemento que yo tengo a la derecha del pivot. ¿Sí? Y ahí se transformó en un algoritmo de n cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se empezó ahora a investigar es cómo puedo optimizar la elección del elemento pivot. ¿Por qué? Para evitar el peor de los casos. ¿Sí? Entonces surgieron un montón de personas que empezaron a investigar, a analizar y demás. ¿Sí? Uno de los algoritmos que mejor trabajan y que hacen que yo evite que se dé el peor de los casos posibles es la elección o selección de pivot con mediana de 3. ¿Sí? Ejecuta con tiempo promedio de orden n por logaritmo de n, evita el peor de los casos, con lo cual en el peor de los casos también es de orden n por logaritmo de n, y consiste simplemente en tomar 3 elementos del vector, ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? O de mayor a menor, como quieran, y el elemento del centro
va a quedar el elemento intermedio entre esos tres valores que yo elegí. ¿Sí? Para elegir este valor de mediana de 3, que dice, elegimos 3 componentes del vector, los ordeno, y el que esté en el medio lo elijo como pivot, tenemos dos opciones posibles. Una, elijo 3 valores al azar dentro del vector, los ordeno y dejo el pivot en el medio y listo. Y la otra, que es la que generalmente se usa, es tomar 3 elementos. ¿Cuáles? El del extremo izquierdo, el del extremo derecho y el valor del centro. ¿Sí? Entonces tomaría el primero, el último y el elemento del centro del sublote que yo estoy trabajando, ¿no? Y después, ¿qué hago? Los ordeno. No importa si de menor a mayor a menor, da lo mismo. Acá los ordené de menor a mayor, entonces me quedó acá el 2, acá el 5 y acá el 7. Y el que está en el medio, lo elijo de pivot. Por lo menos así me asegure que el pivot no sea ni el más grande ni el más chico de todo el vector. ¿Se entiende? ¿Cómo sería ahora la función esa getPivot? ¿Sí? Esta para elegir el pivot. Fácil. Es lo mismo, yo le paso el vector, le paso izquierdo, le paso derecho. ¿Sí? Sí o sí tengo que seguir eligiendo el valor del centro. Con lo cual, para elegir el valor del centro, era izquierdo más derecho dividido 2. ¿Sí? Que va a ser este. El elemento extremo izquierdo, extremo derecho, va a estar dado por izquierdo y derecho. ¿Cierto? Que lo paso como parámetro en la función. Entonces me fijo, si lo que tengo en mi vector, en el índice derecho, este, es menor a lo que tengo en el izquierdo, luego hago el intercambio. ¿Sí? Después comparo lo que tengo en el centro con lo que tengo en izquierdo. Si lo que tengo acá, por ejemplo, en el centro, es menor a lo que tengo en izquierdo, se hace el intercambio. Y después comparo lo que tengo en el centro con lo que tengo en derecho. ¿Sí? Y si lo que tengo en el centro es más grande que lo que tengo en derecho, hago el intercambio. Simplemente después devuelvo el valor del centro. Ya asegurándome que justo acá tenía el valor del medio entre los 3 que elegí. ¿Qué orden de complejidad sigue teniendo esto? De orden n. Si bien tengo más condicionales, porque los tengo que ordenar, no son más que 3 condicionales con acceso directo al vector. No tengo ningún for ni nada que haga que yo recorra todo el vector. Con lo cual sigue siendo de orden n. De orden n. De orden 1. ¿Sí? Bien. Esa es todo el tema del Quicksort y la estrategia divide y vencerás. Tienen muchas preguntas ustedes en el parcial 5 sobre las últimas bolillas, sobre todo del Quicksort y del backtracking, que después lo van a ver la semana que viene en el práctico. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? ¿Qué les voy a recomendar? Yo les voy a recomendar de que cuando termine la clase, hoy o mañana, repasen la ficha. No sé cuántas preguntas, Ignacio, no sé cuántas preguntas irá a poner este año el coordinador de cátedra. Lo que sí puedo averiguarles para la semana que viene es cuántas preguntas se evaluaron el año pasado. ¿Sí? Pero estimen más o menos unas 30 preguntas, como para que se den una idea. De nada. Entre hoy y mañana, repasen la ficha, ¿sí? Y completen el cuestionario. Les va a quedar pendiente la parte de fractales que van a ver ahora en la clase del práctico, ¿sí? Terminan la clase del práctico, vuelven a repasar la ficha y completan el cuestionario de la ficha 27. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a ver la ficha 28
Y ustedes van a tener un par de días para terminar de presentar todos los cuestionarios. ¿Sí? Para la fecha del recuperatorio, ustedes tienen que tener todos los cuestionarios rendidos. Entonces ahora no les conviene tardarse un par de días. Terminan de ver la clase, repasan la ficha, lo que sea, hacen el cuestionario. Cosa de que cuando ya terminemos la semana que viene, a más tardar el sábado o el domingo, después de la semana que viene, ya tengan todos los cuestionarios cerrados. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda en alguna pregunta del cuestionario, lo que sea? Me mandan un mensaje por privado diciéndome cuál es la duda puntual que tienen. No se arriesguen a estar dando OK y mandando el cuestionario, porque los últimos cuestionarios las notas que se saquen les van a afectar en el promedio final. ¿Sí? Bueno, una mañana muy accidentada, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Listo, gente. Entonces, que tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene. Si pasa algo así de nuevo, sepan que siempre quédense en el aula acá, en el Zoom. Porque o mando a alguien que les avise, nada más que hoy llamaba por teléfono a todo el mundo y nadie me atendía. Pero siempre de alguna forma trato de que se dé la clase. ¿Mm? Listo, nos vemos, chicos. Nos vemos.